De Novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Doña Bárbara, resumen de novela. Hoy les traemos el resumen de una de las más exitosas adaptaciones de la popular novela homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos. En esta oportunidad protagonizada por Edith González y Christian Meyer. Barbarita Guaymarán es una bella, feliz y salvaje mujer quien creció a orillas del gran río. Su padre poseía un viejo barco que transportaba mercancía a los pueblos mineros de la ribera y por esta razón, se acostumbró a los tratos bruscos de los hombres. Sin embargo, Asdrúbal, un joven educado y aventurero que llega a trabajar al servicio de su padre, es el único que logra robarse su corazón. El flechazo fue inmediato, pues con un solo piropo logró conquistar el corazón de la esquiva Barbarita, causando odio entre los hombres del barco, quienes una noche se amotinaron matando al viejo capitán, a Asdrúbal, y violaron brutalmente a la mujer. Desde ese día ella no volvió a ser la misma. Los indios la encontraron y la salvaron del ataque, y junto a ellos, con el tiempo, aprendió a hacer conjuros y brujerías en las que cree firmemente. Pasados los años, Bárbara conoció y sedujo al rico hacendado Lorenzo Barquero, y según dicen las malas lenguas, lo embrujó hasta terminar quedándose con la hacienda, la Barquereña, y que hoy se conoce como El Miedo. Desde ese entonces la llaman Doña Bárbara, una mujer indomable, terrible y legendaria cuyo único objetivo es ser la dueña del llano. Santos Luzardo es un guapísimo y brillante abogado de origen llanero, que llega a su tierra con el firme objetivo de vender la hacienda Altamira y así poder irse a vivir a Francia con su futura esposa, la bella y frívola Luisana Requena. Con lo que nunca cuenta es que su propiedad, el único patrimonio que le ha dejado su familia, está casi destruida y ruinosa gracias a los robos de ganado, de tierras y de que el actual caporal de la hacienda, el rudo Balbino Paiva, es el amante de la popular y temible Doña Bárbara. Bárbara, por su parte, vio llegar al vecino desde las barrancas del río y encantada de su apostura, prohíbe a sus secuaces que le hagan daño para tomar la decisión de conquistarlo, como lo hiciera años atrás con su primo Lorenzo Barquero. Lorenzo ahora vive en condiciones muy precarias con la joven Marisela, la hija abandonada de Bárbara, a quien Santos conoce y se conmueve por la visión de una salvajita sucia, desgreñada y huraña. Santos descubre las malas intenciones que M.R. Guillermo Danger tiene con Marisela, un extraño personaje de origen norteamericano, que llegó a los llanos como cazador y se estableció bajo la protección de su aliada Doña Bárbara. Para defenderla, él muda a los Barquero para Altamira y comienza una labor civilizadora con su propia prima, hasta lograr que Marisela florezca de amor mientras aprende a leer y a escribir. Por su parte, Santos, enterado de las tropelías de Bárbara y sus cómplices, le reclama por unas reses que desaparecieron de sus tierras. Ella lo desestima en su intento de enfrentarla, pero se intriga por este hombre que no cede ante su abierto juego de seducción. Tiempo después, Bárbara se entera de las intenciones de Santos de vender la hacienda a un vecino, y al hacerle una oferta para apoderarse de ella, se encuentra con que su odiada hija está viviendo en la casa del hombre que ama. Ese hecho desencadena una guerra de celos de Bárbara con su propia hija, dándose cuenta de que Santos ya no es un capricho para ella, sino se ha convertido en su único y verdadero amor. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en De Novela. Todas las novelas en un solo canal.